GeneXus utiliza la estructura de las transacciones para capturar el conocimiento necesario y así poder definir automáticamente cuál es el modelo de datos que debe crear. Para poder realizar la normalización de la base de datos y llevarla así a la tercera forma normal, GeneXus va a tener que extraer cuáles son las dependencias funcionales, ¿verdad?, que existen entre los atributos que están definidos en la base de conocimiento. En la base de conocimiento de nuestro ejemplo nosotros tenemos definidas la transacción supplier y la transacción invoice. De la estructura de la transacción supplier, GeneXus va a determinar las siguientes dependencias funcionales. Va a determinar que a partir del atributo supplier ID, ¿verdad?, que está marcado como la clave primaria en nuestra transacción, se va a poder obtener los atributos supplier name, supplier address y supplier phone. Por lo tanto, GeneXus va a determinar que va a crear una tabla de mismo nombre, supplier, que es el nombre de la transacción, y que va a estar formada precisamente por estos cuatro atributos, siendo supplier ID la clave primaria de nuestra tabla supplier. Diremos entonces que la transacción supplier tiene asociada a la tabla supplier en el entendido de que cuando estemos ingresando, modificando o eliminando datos por medio de esta transacción, estos datos se van a estar insertando, se van a estar almacenando, modificando o eliminando físicamente en la tabla asociada, o sea, en la tabla supplier. ¿Y qué sucede con la transacción invoice? Bueno, al tratarse de una transacción de dos niveles, GeneXus va a determinar que debe crear dos tablas. Una tabla de nombre invoice que va a estar asociada al cabezal, o sea, al primer nivel, y que va a estar formada por los 5 atributos que conforman el primer nivel, ya que las dependencias funcionales que GeneXus extrae de la estructura de esta transacción dice que a partir del atributo invoice ID, que es la clave primaria, se puede determinar el atributo invoice date, customer ID, customer name e invoice amount. Y GeneXus va a extraer también otras dependencias funcionales que establecen que para cada valor de Invoice ID y Product ID se va a poder determinar el valor de Product Description, Product Price, Invoice Detail Quantity e Invoice Detail Amount. Por lo tanto, va a crear una segunda tabla asociada al segundo nivel de esta transacción que va a tener como nombre Invoice Detail y va a tener una clave compuesta, Invoice ID, Product ID, y los 4 atributos, ¿verdad?, que forman parte también del segundo nivel de la transacción invoice. A modo general, vamos a decir que la clave primaria de la tabla correspondiente a un nivel n de una transacción se obtiene de concatenar los identificadores de los niveles n-1 anteriores anidados con el identificador de ese propio nivel. Por eso es que esta tabla invoice detail tiene una clave compuesta formada por Invoice ID y Product ID, ya que Invoice ID es el identificador del nivel anidado anterior. ¿Qué podemos decir de los nombres de las tablas? Bueno, GeneXus asigna un nombre predeterminado a las tablas que crea. A una tabla que está asociada al primer nivel de una transacción le asigna siempre el mismo nombre que tiene la transacción. Y a las tablas de los niveles subordinados les asigna la concatenación de los nombres de los niveles. Por eso es que la tabla asociada al primer nivel de nuestra transacción invoice tiene como nombre precisamente invoice, y la tabla asociada al segundo nivel de la transacción tiene como nombre invoice detail, ya que invoice es el nombre del primer nivel y detail es el nombre del nivel anidado. Vamos a crear ahora dos nuevas transacciones. Agregamos en nuestra KB, definimos en nuestra KB la transacción Customer y la transacción Product. La transacción Customer tiene el atributo Customer ID como identificador, ¿verdad?, como clave primaria, y tiene los atributos Customer Name, Customer Address y Customer Handler. En cuanto a la transacción Product, tenemos ahora el identificador, que es Product ID, la descripción del producto, el precio y el stock.
Y la definición de estas nuevas transacciones van a hacer que aparezcan nuevas definiciones de dependencias funcionales, ¿verdad? Vamos a tener ahora que a partir del atributo Customer ID vamos a poder obtener el nombre, la dirección y el sexo del cliente, y que a partir del identificador del producto vamos a poder obtener también su descripción, su precio y su stock. Esto va a provocar entonces que GeneXus cree dos nuevas tablas, la tabla Customer, ¿verdad? Y la tabla Product, y cuyas claves primarias van a ser el identificador de cliente y el identificador del producto respectivamente. Vamos a ver ahora qué cambios producen a nivel de las tablas el hecho de haber definido estas nuevas transacciones, ya que el conjunto total de las dependencias funcionales va a requerir que se hagan ciertas modificaciones para que la base de datos permanezca en tercera forma normal. Vamos a ver en primera instancia las dependencias funcionales encontradas para los atributos de las tablas Customer e Invoice. De la tabla Customer estamos encontrando que a partir de su clave primaria del atributo Customer ID estamos pudiendo obtener el nombre, la dirección y el sexo del cliente. Si observamos ahora la tabla Invoice, podemos ver que a partir de su clave primaria, o sea de Invoice ID, estamos obteniendo Invoice Date, ¿verdad? La fecha de la factura. Estamos pudiendo obtener también Customer ID, el identificador del cliente, también el nombre del cliente y el total de la factura. Acá podemos observar claramente que en esta tabla Invoice se está violando la tercera forma normal, puesto que existe una dependencia funcional transitiva. Por lo tanto, GeneXus va a normalizar quitando el atributo Customer Name de la tabla Invoice, y de esta forma el atributo Customer Name solamente va a estar en la tabla Customer. Veamos ahora las dependencias funcionales encontradas en las tablas Product e Invoice Detail. Si observamos la tabla Invoice Detail, se puede ver claramente que esta tabla está violando la tercera forma normal, puesto que existen atributos que están dependiendo en forma parcial de la clave primaria. ¿Qué va a hacer GeneXus entonces? Bueno, va a normalizar quitando los atributos Product Description y Product Price de la tabla Invoice Detail, y de esta forma estos atributos solamente van a estar presentes en la tabla Product. Bien, vamos a ver ahora que al momento de definir una transacción y de definir sus atributos, el nombre que le asignamos a los atributos cobra real importancia, puesto que GeneXus establece las relaciones por los nombres de los atributos. Esto significa que conceptos iguales deben tener el mismo nombre y conceptos diferentes deben tener nombres diferentes. Como GeneXus establece las relaciones a través de los nombres de los atributos, cuando encuentra atributos de igual nombre en diferentes transacciones, entiende que se trata del mismo concepto, y mediante este conocimiento es que puede hacer la normalización de las tablas. En este ejemplo que estamos viendo, cuando GeneXus encuentra el atributo Customer ID, ¿verdad?, tanto en la transacción Customer como en la transacción Invoice, analiza que el atributo se llama igual, ¿verdad?, que tiene el mismo nombre, y por lo tanto entiende que se refiere al mismo concepto. En la transacción Customer, el atributo Customer ID está marcado como la clave primaria, ¿verdad?, está marcado como el identificador. Por lo tanto, va a ser la clave primaria en la tabla física Customer, mientras que el atributo Customer ID va a ser una clave foránea en la tabla física Invoice. Observemos ahora el atributo Customer Name. Este atributo también se encuentra presente tanto en la transacción Customer como en la transacción Invoice, ¿verdad? Pero a diferencia del atributo Customer ID, el atributo Customer Name no está marcado como un identificador en ninguna de las transacciones. Por lo tanto, GeneXus entiende que se trata de un atributo secundario. Las dependencias funcionales indican que a Customer Name lo determina Customer ID. Así que GeneXus va a incluir el atributo Customer Name en la tabla física Customer, pero no lo va a incluir en la tabla física Invoice. Veamos algunos otros ejemplos. Si tenemos nuevamente la transacción Invoice y la transacción Customer,
el atributo Customer ID no se va a corresponder, ¿verdad?, con el atributo Invoice Customer ID, o sea que Nexus no va a determinar que se trata del mismo concepto, puesto que son atributos que tienen diferente nombre. Dijimos también que conceptos diferentes deben tener nombres diferentes. Por lo tanto, no sería correcto determinar dos atributos de igual nombre para hacer referencia a conceptos que en realidad son diferentes. Analicemos ahora un momento qué significan los conceptos de atributos primarios y atributos secundarios. Un atributo se califica como primario cuando es identificador en alguna transacción del modelo. En estos ejemplos que estamos viendo, el atributo Customer ID es un atributo primario puesto que es el atributo identificador en la transacción Customer. En cambio, el atributo Customer Name es un atributo secundario puesto que no es un atributo identificador en ninguna transacción del modelo. Pero vamos a ver también dos conceptos más, que son los conceptos de atributos almacenados y atributos inferidos. Y para eso vamos a apoyarnos en esta imagen, donde podemos ver la estructura de nuestras tres transacciones. Al momento que definimos las transacciones Customer y Product, hemos incluido en ellas atributos que en realidad no hemos eliminado de la transacción Invoice, ¿verdad? Los atributos Customer ID y Product ID se incluyeron en las transacciones Customer y Product como los identificadores, ¿verdad? Por lo que pasaron a ser atributos primarios en las correspondientes tablas. Por su parte, el atributo Customer Name se agregó a la transacción Customer y lo mismo se hizo con los atributos Product Description y Product Price que se agregaron a la transacción Product. Estos atributos son atributos secundarios. Pero estos atributos entonces quedaron presentes en más de una transacción, ¿verdad? Porque están presentes en la transacción Invoice como fue el origen y quedaron presentes también en las transacciones Customer y Product cuando nos dimos cuenta que necesitábamos crear estas nuevas transacciones. Es posible que hasta el momento ustedes no comprendan cuál es el motivo, ¿verdad?, por el cual se han dejado estos atributos presentes también en la transacción Invoice. Y la explicación es la siguiente. Las estructuras de las transacciones no son equivalentes a estructuras de tablas físicas. En las estructuras de las transacciones podemos incluir ciertos atributos que no van a estar en las tablas físicas asociadas, ya que a la hora de reorganizar la base de datos, GeneXus va a analizar el conjunto de las dependencias funcionales y va a modificar, ¿verdad?, la base de datos, las tablas físicas, según sea necesario para dejarlas en la tercera forma normal. Ahora bien, ¿cuál es el fin entonces de haber dejado estos atributos Customer Name, Product Description y Product Price también presentes en esta transacción Invoice? Bueno, al estar presentes en esta transacción Invoice, vamos a poder visualizarlos, ¿verdad?, en el form que está asociado a la transacción Invoice y así poder verlos en tiempo de ejecución. Como ya hemos explicado, estos atributos no van a quedar almacenados en las tablas físicas Invoice ni en la tabla física Invoice Detail, ¿verdad?, que es la tabla asociada al segundo nivel de la transacción Invoice. Pero sin embargo, en tiempo de ejecución, cuando el usuario ingrese, ¿verdad?, datos a través del form asociado a la transacción, de la pantalla asociada a la transacción, un valor en Customer ID, ¿verdad?, un valor que este atributo va a estar almacenado, ¿sí?, en la tabla Invoice, ¿verdad?, porque es una clave foránea. A continuación entonces se va a mostrar el valor de Customer Name correspondiente. Vamos a decir entonces que el atributo Customer Name es un atributo inferido en la transacción Invoice, ya que su valor no se encuentra almacenado en ninguna de las tablas asociadas a la transacción, sino que se infiere, ¿verdad?, se deduce a partir del valor de la clave foránea. De igual forma sucede con los atributos Product Description y Product Price, que también son inferidos en la transacción Invoice, ¿verdad?, ya que no se encuentran almacenados en las tablas que están asociadas a la transacción Invoice, sino que sus valores se infieren, ¿verdad?, se obtienen de la tabla Product para poder ser mostrados en la pantalla asociada a la transacción Invoice.